La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y como siempre es un gusto recibir al doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan, Marcela, me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues para conocer su balance de la economía nacional en el año que está por concluir, sobre todo, ¿cuál es el panorama que se avisora para el próximo que pues no se ve nada optimista ni promisorio, doctor? No, efectivamente. Mira, hablemos del 2016 primero, si te parece. Adelante. Es un año en el que las expectativas de crecimiento fueron cayendo prácticamente desde el primer mes del año. Tanto los analistas de las instituciones privadas que participamos en la encuesta que hace el Banco de México, como los analistas internacionales, vimos que había claras señales de que la economía no iba a poder sostener un crecimiento más alto. Muchos elementos tuvieron que ver con esto. Una economía crece cuando el gasto en inversión es importante. Cuando el gasto en inversión es superior al 25% del PIB, por ejemplo. En el caso de la India es cerca de 37%, en el caso de China llegó a ser hasta 50%. El caso de Corea, alrededor de 27%, con crecimientos importantes, pero en nuestro caso no llega al 20%, 21%, es decir, parecía difícil. Y esto lo confirmó además el presupuesto de gasto del sector público en infraestructura, en inversión física, caminos, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, ¿no? El presupuesto del 16 con respecto al 15 en este renglón bajó 21%, es decir, se redujo en una quinta parte de lo que había sido en el 15. Y, déjame adelantar, para el 17 este mismo renglón reduce en 27% con respecto al 16. Es decir, si tomamos solamente los años 15, partiendo del 15 y tomamos lo que sucedió en el 16 y lo que está planeado que suceda en el 17, tenemos una reducción del presupuesto con respecto al 15 de más de 50%. Esto es extraordinariamente grave porque el 15 ya venía cayendo más. Entonces, cuando no hay inversión, bueno, pues tampoco se genera empleo, esta es la inversión física, tampoco se genera actividad económica. La inversión pública es muy importante, como lo hemos insistido tanto, porque induce a la inversión privada, la complementa, y adicionalmente crea todo el camino para el futuro, ¿no? La inversión física es, por así decirlo, el asfalto hacia el futuro. Así que es terriblemente grave que haya pasado eso en el 16, que vaya a suceder aún de manera más acentuada en el 17. Esto es uno de los elementos, indudablemente, que nos llevó a reducir la tasa de crecimiento de manera importante. Entonces, de haber iniciado aún el mismo gobierno con una tasa esperada de alrededor de 3%, y luego el Banco de México la redujo también, nosotros vemos un crecimiento este año que probablemente cierre en 2 o en 2.1%. Es decir, una tasa menor al promedio de los últimos 30 años, ¿no? De los últimos 35 años. Por supuesto, esto a pesar de que la economía va marchando, porque sí el consumo se ha mantenido a buen nivel, pero es un consumo que se ha mantenido a buen nivel no por la actividad económica interna, solo en una parte, sino porque las remesas recibidas de Estados Unidos han sido muy importantes. Las remesas subieron, nosotros creemos que va a rebasar los 25,000 o 26,000 millones de dólares, pero lo más importante, Juan, es que cada dólar que reciba una familia mexicana
ahora es de 3 pesos más o 4 pesos más. Si multiplicamos esos 25,000 millones de dólares por la devaluación, por 3 pesos más, pues de repente apareció en las manos de las personas otros 75,000 millones de pesos, entre 75 y 80,000 millones de pesos adicional que la gente ha gastado. Esto no es un impulso que vaya a durar para siempre. Tendríamos que estar devaluando nuestra moneda 3, 4 pesos al año para que este fenómeno se mantenga. Es decir, este incremento de 80,000 millones, solo es el incremento, no es el total de las remesas. Y las remesas de todas maneras seguirán ayudando, pero como incremento para poder crecer, no podrá estar presente, no debiera estar presente. Tendría que llegar el peso a 23 y luego a 27 el otro año y luego a 31, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues ayudó, sin duda, este año, y eso nos permite sí crecer al 2% y no al 1,5% probablemente o al 1.7%. Para el 17, a pesar de estas remesas, esta caída en la inversión y una contracción del gasto público en algunos renglones, sobre todo de las secretarías, tampoco va a ayudar al crecimiento. En el 16, finalmente, gracias a que la economía americana siguió creciendo bien, no a un ritmo excesivamente alto, pero bastante bien. El último trimestre que se anunció del crecimiento de la economía americana, el tercer trimestre, es extraordinariamente alto. Yo no sé Trump cómo lograría tasas de crecimiento similares a las que ya logró Obama este año. Una tasa superior a 3% en la última cifra que vimos de la economía americana. Esto, por supuesto, permitió que nuestras exportaciones, nuestras manufacturas, etcétera, tuvieran un buen ritmo. Déjame platicar un poco del empleo. Con este crecimiento, que no está fundado en la inversión, sino en el consumo, que sin duda el consumo ayuda y es bueno, de todas maneras impide crear empleos de mejor calidad. Yo calculo que este año crearemos entre los informales más los formales alrededor de 1,000,000 de empleos. Se anunció que habíamos generado 1,000,000 de empleos formales a noviembre. Eso es cierto, pero sin embargo todavía no termina el año y cada año, todos los diciembre, sin variar, perdemos alrededor de 300 o 350,000 empleos formales. ¿Por qué? Pues porque se da una contratación de personas para trabajar en el comercio, en una producción adicional por las fiestas y además por la producción de bienes y muchos servicios que se incrementan durante la última parte del año por las fiestas de diciembre. Pero además ahora cambió un poco la estacionalidad y las contrataciones se dan desde un poco antes por el Buen Fin. Pero indudablemente durante diciembre, como sucede cada año invariablemente, estas mismas personas, o una parte importante de estas personas, se despiden porque ya no es necesario que estén trabajando, se reduce la actividad, la producción, y vamos a perder alrededor de 300,000. Lo que quiere decir que terminaremos el año con un poco menos de 700,000 probablemente de empleos formales, pero sí alrededor de otros 350 o 400 informales, que de todas maneras es empleo y de todas maneras es bueno. Lástima que no sean formales, pero qué bueno que son empleos. Entonces tendremos alrededor de 1,100,000 empleos en el año. Sin embargo, y esto es la parte delicada, al no estar fundado en inversión y en una actividad económica más pujante, estos empleos se van dando por abajo de 3 salarios mínimos. Y hemos perdido. Al final del año habremos creado, fíjate cómo es esta aritmética, vamos a haber creado alrededor de 1,200,000, 300,000 empleos por abajo del salario, de 3 salarios mínimos. Pero habremos perdido
un número muy importante por arriba de 3 salarios mínimos. Es decir, el neto será 1 millón, pero habremos perdido probablemente 500 o 600 arriba de 3 salarios mínimos y se habrá dado pues 1.500.000 por abajo de, o 1.300.000 por abajo de 3 salarios mínimos. Esto tiene que ver con la capacidad de la economía de incrementar su productividad, de que cada trabajador sea más productivo. Pero si la inversión no es el motor de la economía, sino solo el consumo, entonces no hay innovación, no hay productividad, no hay empleos de mejor calidad que generen más producto per cápita, y por lo tanto los salarios no nos permiten ser lo que quisiéramos que fueran, más altos, ¿no? Además hay que tener presente que tenemos a 12 millones de personas en búsqueda de empleo continuo. Apenas estamos pudiendo absorber los jóvenes que aparecen cada año integrándose a la fuerza de trabajo. Recordemos que son alrededor de 80 o 100 mil millones por mes. Ese es el reto más serio que tenemos. Entonces el crecimiento del 16 fue un crecimiento, yo te diría, la economía casi fue arrastrándose, jalada por un consumo y no por inversión. Eso además de sí los impactos del exterior, que yo diría no fueron tan importantes ni llegaron a afectarnos tanto, porque la actividad económica americana, que es lo más importante, se mantuvo. Nuestras exportaciones se redujeron ligeramente, pero no hubo un impacto muy negativo proveniente del exterior. Lo que no parece que vaya a suceder en el 17, Juan, si vemos a partir de este escenario del 16 lo que vendrá en el 17, lo que nos enfrentamos, bueno, como ya dijimos, primero una caída brutal, dramática en la inversión pública, muy grave, con las consecuencias que ya comentamos. Pero luego, adicionalmente a esto, esta incertidumbre que crea todas las declaraciones del presidente electo en Estados Unidos, lo que sí ha tenido ya un efecto, y es probable que lo tenga, es que algunas decisiones de inversión en nuestro país, tanto nacionales como de capital extranjero, se pospongan o se retrasen un poco hasta ver con mayor certidumbre qué es lo que realmente puede pasar. Yo dudo que se vayan a cancelar, pero sí a posponer. Y si las decisiones de inversión se retrasan un poco, bueno, pues eso va a tener un impacto en la actividad económica también. De ahí que las perspectivas de crecimiento del 17, junto con otros elementos que podemos comentar, pues se reduzcan a abajo de 2% para estar, hombre, yo diría con buena suerte en alrededor de unos 7%, y si no se arreglan las cosas pronto, si no hay certidumbre sobre lo que puede suceder rápidamente, entonces esto puede caer hasta abajo de 1,5%, 1,4%, 1,3%. No podemos saberlo todavía porque hay muchos elementos de dudas en el camino. De otra parte, tenemos otro fenómeno, otros dos fenómenos importantes que nos acompañaron durante el 16 y que es probable que se mantengan en el 17. Es el tipo de cambio, lo que ha pasado con nuestra moneda, y la inflación. Yo diría que responde claramente a un fenómeno, y esta es una parte preocupante y delicada. La deuda en que incurrió el gobierno federal durante los últimos años. Y esta es la que ha provocado esta devaluación y, por supuesto, el impacto en los precios, que es ya evidente. La deuda del gobierno, fíjate, Juan, a finales del 2012 era de 6.3 billones de pesos. Billones en español, o sea, 6.3 billones de millones. Al cierre de este año, del 16, es decir, en estos 4 años,
va a terminar en 10.3 billones. Es decir, el saldo histórico de la deuda desde ¿qué quieres? El saldo histórico, ¿no? Desde Porfirio Díaz, desde los aztecas, digamos, que era de 6.3, va a terminar en 10.3. 4 billones de pesos adicionales. Es un crecimiento de más de 60%. Y eso ha llevado a que algunos tenedores de la deuda mexicana, por ejemplo, los extranjeros que tienen CETES y bonos, al ver expectativas de poco crecimiento y al ver que no hay disciplina fiscal todavía, empiezan a tener dudas de que se puedan cumplir los compromisos. El gran gasto público que tuvimos en años anteriores, que tampoco se tradujo en crecimiento, requirió esa deuda y no tuvo un impacto ni en el crecimiento, ni en la reducción de la pobreza, ni en la reducción de la desigualdad, porque no fue gastado correctamente. Y sí nos endeudamos muchísimo. Nos endeudamos no para invertir, sino para consumir. Evidentemente, estos inversionistas internacionales, al ver esta situación y al ver las expectativas de devaluación, se empiezan a salir, dejan los CETES, compran dólares o yenes o euros, lo que hayan tenido, y se van yendo a buscar mejores inversiones en otro lugar. Esto ha provocado una fuerte presión en todo tipo de cambio y eso nos ha llevado. Y tiene que ver con una colocación muy alta de CETES y bonos que se hizo precisamente para ellos y que no se tuvieron las divisas necesarias. De todas maneras, nuestras divisas siguen teniendo un buen nivel. Vamos a cerrar en 174 mil millones de dólares por ahí, pero hay que cuidarlas. Y desgraciadamente la devaluación pues ayuda a cuidarlas, pero es la peor de las medidas. La otra medida a la que se ha tenido que recurrir es a la tasa de interés. Es cierto que el FED también, la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, nos ha llevado con sus señales y con el incremento de la tasa que llevó a cabo recientemente a tener que subirla. Claro. Pero es la especulación, digamos, más que la especulación, la salida de esa inversión en CETES y en bonos, que estaba en pesos por parte de los inversionistas extranjeros, la que ha presionado nuestro tipo de cambio y la que lo puede seguir presionando si no ven disciplina fiscal. Y ahí también lo que vimos 3 veces en el año. Las 3 calificadoras pusieron la deuda soberana, la deuda mexicana, en perspectiva negativa, ¿no es cierto? Claro. Doctor, discúlpeme, está por cortarnos el sistema. Hay otros puntos que quedan pendientes, como los menos ingresos petroleros para el próximo año y algunos otros indicadores que, si usted nos lo permite, tendremos oportunidad de platicar más adelante. Por supuesto, con mucho gusto, Juan. Muchas gracias, doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y feliz año para usted. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Son las 8:09. Pausa. Volvemos.